Sean asegura que ha escuchado llantos y lamentos que provienen del interior de su hogar, más específicamente del lugar donde tiene guardado este cuadro. Al parecer, la gente que se encuentra en la misma habitación escucha ruidos extraños y es testigo de cómo otros objetos del lugar se mueven solos. Muchos aseguran que toda esta carga negativa se debe a una posesión de la pintura por parte de su propio creador. Este es un cuadro que evoca muchos sentimientos, entre ellos extrañeza, tristeza, melancolía u otros sentimientos que no son positivos, y dicen que todos sus dueños han sufrido pues muchos episodios de tragedia. Al igual que el caso de Annabelle, Chucky también está basado en un muñeco de la vida real. Se trata de Robert the Doll. Durante el año 1904, Robert Eugene Otto recibe un llamativo regalo de cumpleaños, un muñeco de paja vestido de marinero. Con el tiempo, el niño empieza a sentirse asediado, primero teniendo algunas pesadillas y luego viendo al muñeco moverse solo o incluso escuchándolo reír. En ocasiones, los padres del niño oían ruidos en casa y encontraban a su hijo gritando junto a algunos muebles volcados. Al interrogar al pequeño, este solo respondía: Robert lo hizo. Hasta la fecha, se le atribuyen accidentes de tránsito, pérdidas de empleo, huesos rotos y hasta divorcios de personas que han estado cerca suyo. Esta es una muñeca antigua encontrada en una cueva muy profunda que provocó decenas de fenómenos paranormales y accidentes graves en los hogares que la tuvieron. Después estuvo en un museo y también presentó mucha actividad paranormal. Al final decidieron devolverla a la misma cueva donde la encontraron. Esto es Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Corría el año 1995 y Pixar nos traía una de las películas más importantes, queridas e icónicas para nuestra generación. Toy Story llegó a demostrarnos y a enseñarnos que deberíamos querer y cuidar a nuestros juguetes. Incluso nos ponía a pensar qué pasaba con ellos cuando nosotros no los veíamos. Sin embargo, años antes había llegado una película que, si bien tenía un énfasis más o menos similar en inicio, su enfoque era completamente contrario. Chucky, el muñeco diabólico o Child's Play, nos llevaba a pensar, por el contrario, que esos muñecos que teníamos podían cobrar vida para mal, que podían incluso atacarnos. Era Chucky un personaje que estaba poseído y era capaz de acabar con cualquiera que estuviera frente de él. Buenas noches, Mateo. ¿Cómo estás? Y buenas noches a todos los enigmáticos oyentes. Andrés, enigmáticos oyentes, muy buenas noches. Así es, el día de hoy vamos a hablar de estos objetos malditos que puede incluir pues muñecos o cualquier otro tipo de objeto. Y de lo que hablaba sobre el muñeco Chucky, me parece que pues es de las cosas que quizá cuando muchos fuimos niños solíamos pensar que nuestros juguetes de alguna forma cobrarán vida. Pero a la vez también es algo bastante aterrador, ya que si buscamos en internet, en YouTube precisamente, videos de muñecos o juguetes, existen algunos en los que se ven a muñecos que se mueven y suenan sin estar siendo manipulados, a pesar de no tener ni pilas ni cables a la vista. Esto genera un poco de inquietud, ya que se han podido observar cómo mueven quizás su cabeza o alguno de los miembros inferiores o superiores de una forma que no tiene explicación. Pero bueno, digamos que para no hacer mucho énfasis en los juguetes, esa sería la primera recomendación, es que busquen videos de muñecos que se mueven solos. Y hoy vamos a hacer un mayor énfasis en otros objetos que a través del tiempo han marcado como una brecha en el tema de que tienen alguna maldición o son muy misteriosos. Hablemos de eso. Antes de ir en forma con los objetos malditos, me gustaría mencionar un pequeño bonus. Se trata de una línea telefónica originaria de Bulgaria, el 0888 888 888. Este número, emitido por una compañía búlgara, ha causado muchas muertes violentas a sus propietarios en sucesivas ocasiones. Han sido más de 5 o 6 muertes de personas que han tenido este número de teléfono
Y esto de alguna forma llevó a su retiro definitivo en 2010. Ahí fue cuando la compañía decidió no otorgárselo a ningún otro ciudadano o persona, sea búlgara o no. Dicen que si marcas a este número, como que vuelves a activar la maldición. Igual entonces ahí se los dejamos para el que quiera marcarle y nos dé su testimonio. O no lo dé por si muere. Y esa era una historia muy corta, pero bastante curiosa. Claro, completamente recomendado, y el que lo quiera hacer, estaremos dispuestos en los comentarios a leerlos. También en las redes sociales, ya saben que nos encuentran como Enigmas Soterrados. Y continuamos. Quiero hablar en estos momentos de un cuadro. Este es titulado El hombre angustiado. Se trata de un espeluznante cuadro que, según se dice, es un autorretrato hecho por un artista desconocido. Lo que lo hace extraño es que fue hecho utilizando una mezcla de aceite y la propia sangre del autor. Además, la leyenda cuenta que este personaje terminó con su propia vida justo después de dar las últimas pinceladas de esta obra. La mirada desconcertante y la mandíbula desencajada del ser en la pintura, para muchos es la representación de angustia del mismo pintor al ser consciente de que no solo estaba terminando con su obra, sino también con su vida. Muy buena historia, Andrés. Bastante enigmática y muy curiosa. Hay muchas con cuadros y no sé si tienes algo más que mencionar sobre esta. Exactamente, quisiera mencionar primero que esta imagen recuerda mucho al famoso cuadro de 1893, El Grito, de Edvard Munch, y actualmente esta obra, la del hombre angustiado de la que estamos hablando, es propiedad de un hombre llamado Sean Robinson. Este asegura que la obra está guardada en un lugar seguro bajo llave y que no tiene intenciones de venderla, pues lo considera un acto irresponsable, porque en manos de una persona equivocada podría pues no tener unas buenas consecuencias. Sean asegura que ha escuchado llantos y lamentos que provienen del interior de su hogar, más específicamente del lugar donde tiene guardado este cuadro. Al parecer, la gente que se encuentra en la misma habitación escucha ruidos extraños y es testigo de cómo otros objetos del lugar se mueven solos. Muchos aseguran que toda esta carga negativa se debe a una posesión de la pintura por parte de su propio creador. Complementando las historias de objetos con cuadros o arte, tengo una que se llama el cuadro The Hands Resist Him, o en español, Las manos le resisten. Este es un cuadro que evoca muchos sentimientos, entre ellos extrañeza, tristeza, melancolía u otros sentimientos que no son positivos. Esta fue parte de la sensación que tuvieron algunos de sus dueños antes de morir. Creado por Bill Stone, fue el artista que creó esta obra. En la obra hay dos niños. Se le conoce como el cuadro maldito de eBay, la tienda americana en línea, ya que pues se ha vendido por ahí muchas veces. Creo que sigue en venta y dicen que pues todos sus dueños han sufrido pues muchos episodios de tragedia. Es un cuadro que no se sabe aún porque tiene como este tipo de maldición, pero pues quizá el artista lo pintó con tanto dolor que de alguna forma trajo algo en el cuadro, es lo que yo pienso. Igual ustedes mismos pueden sacar su propia conclusión viendo el cuadro y escribiendo lo que piensan sobre este. Sí, pienso que tanto en este caso específico de los cuadros o de cualquier objeto en particular, también es bueno hacer la pregunta y que cada uno se plantee cuál puede ser la respuesta de si realmente todos estos objetos si tienen una carga paranormal, bien sea por la manera en que fueron concebidos, por algún tipo de rito, o tal vez es algo de paranoia, un poco de psicosis que se ha otorgado al objeto por parte de las personas y se ha transmitido a lo largo del tiempo gracias a pues tradición oral. Entonces es importante que de pronto nos planteemos esas posibilidades y que cada uno desde su posición llegue a una conclusión o piense cuál podría llegar a ser ese origen de ese supuesto mal. Aquí si quiero agregar algo, es el cuadro hoy en día sí está en una galería de arte y no se exhibe. Okay. De alguna forma esta galería lo compró y lo cubrió con una manta en un lugar pues al que no accede ningún visitante. Lo único extraño es que cuando el cuadro se vendió a esta galería se tomaron fotografías de este mismo y se alcanza a percibir una especie de, no sé, estela blanca que bordea como toda la fotografía y pues se dice que todo estaba perfecto en los aparatos que tomaron pues la fotografía y no tienen como una explicación. Otro de los mitos que hay es que sus dueños, pues muchos de los dueños dicen que como el cuadro tiene un niño y una niña, que estos niños y niña salen del cuadro y de alguna forma
crean como algún tipo de desorden en su hogar o donde esté. Tengo un objeto que mencionamos unos capítulos atrás y también están completamente invitados para que, si no lo escucharon, puedan ir a el capítulo de la plantación Myrtles, que muy por encima es una casa muy antigua donde ocurrieron muchos actos desafortunados, muchas personas perdieron la vida en ese lugar, y se dice que uno de los atractivos turísticos de esta casa es un espejo donde al parecer se ven los reflejos de los que en algún momento fueron los dueños de la misma casa y que perdieron su vida allí. También se habla de que algunas personas, cuando se ven, su reflejo se ve un poco raro, se ve un poco distorsionado. Muy bien, Andrés, que hayas hecho referencia a uno de los capítulos. Y yo encontré otra historia de un jarrón llamado jarrón Bazán. Es un objeto hecho en plata del siglo XV y se dice que una mujer murió antes de contraer matrimonio y cuando fue encontrada tenía este objeto en sus manos. A medida del tiempo este objeto fue causando muchas muertes extrañas. O sea, digamos que cerca al objeto morían personas o donde estaban en el cuarto. Entonces fue una consecución de muchas familias que tuvieron bastantes tragedias frente a este objeto. Este objeto una vez una familia lo enterró y después fue encontrado y tenía una nota como de tener cuidado. Sí, es un objeto muy peligroso. Este jarrón fue vendido en tiendas de antigüedades y siguió con la maldición de que las personas morían. En un momento la policía italiana lo volvió a encontrar y lo decidió ocultar para siempre para evitar más tragedias. Enigmas soterrados. Hablemos de eso. Seguimos aquí en Enigmas Soterrados. Gracias a todos los que están escuchando, y si les ha gustado este capítulo, les agradecemos un like y un clic en el botón de suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando. Ahora quiero devolverme un poco a un tema que mencionábamos recién al inicio del programa, y es el tema de los muñecos, porque sí es algo que es muy icónico cuando se habla de objetos malditos, y tal vez uno de los más famosos es una muñeca en específico que hoy en día es muy famosa. Exactamente, es totalmente un icono del terror, y es Annabelle. Annabelle es para muchos básicamente una película, un personaje de terror de películas. Lo que no todos saben es que este personaje realmente existió, o por lo menos está basado en una muñeca de la vida real. La muñeca no es igual a la que se ve en las películas, pues la real es una muñeca de trapo de un mayor tamaño que, a grandes rasgos, se cuenta que en algún momento una mujer le regala esta muñeca a su hija, que era enfermera. La hija solía tener la muñeca en una vitrina en su habitación, la tenía ahí sentada mientras ella hacía sus deberes. Lo extraño ocurre cuando se empiezan a dar cuenta que la muñeca aparece en lugares diferentes o incluso en una posición distinta a como se había dejado. Después deciden llevar a un sacerdote y este llega a una conclusión, y es que en la casa donde esta muñeca estaba, en algún momento vivió una niña llamada Annabelle, y esta niña estaba presente en la casa, y no solo en la casa, sino que había entrado más exactamente al cuerpo de la muñeca. Esa muñeca seguía ocasionando ruidos extraños, digamos que un poco de lo común en estos tipos de casos, y es el tipo de objetos que se mueven solos, ruidos que no se saben de dónde provienen. Todo se decía que era por esa muñeca. Con el tiempo llegaron los Warren a esta historia, y ellos determinan que Annabelle no estaba poseída por una niña, sino por algo mucho más grande, más específicamente por un demonio. Ellos toman la muñeca, la hacen parte de su colección. Hoy en día la muñeca está expuesta y cualquiera que vaya al Museo de los Warren puede verla. También hace pocos años recuerdo que se hizo viral la noticia de que Annabelle había desaparecido. En la red se llegó a la conclusión, o muchas personas relataban, que al parecer alguien fue a visitar a Annabelle y ya no estaba. Por supuesto, todo el mundo se llenó de pavor, de temor, porque no se explicaban cómo una muñeca que al parecer estaba muy bien resguardada iba a desaparecer así como así. Se tomó el tema paranormal como excusa de por qué había sucedido esto, pero la verdad es que uno de los hijos de la pareja aclaró públicamente que la muñeca en ningún momento desapareció. Al parecer lo que ocurrió fue que una persona fue a visitar el museo
no encontró la muñeca simplemente porque estaban haciendo una especie de limpieza en el lugar y por eso no la vio. Solo esta persona puso su opinión en internet y esto se fue regando y se fue creciendo como una bola de nieve, y a tal punto que la gente alrededor del planeta empezó a creerse la historia y a fomentar un poco más el tema de lo paranormal, y creo que también es una invitación a no creer todo lo que vemos en internet, ser un poco más críticos. Investigar un poco más. Exactamente. Bueno, hablando de muñecas, hay otra que es conocida como la muñeca de Nueva York. Esta es una muñeca antigua encontrada en una cueva muy profunda que provocó decenas de fenómenos paranormales y accidentes graves en los hogares que la tuvieron. Después estuvo en un museo y también presentó mucha actividad paranormal. Al final decidieron devolverla a la misma cueva donde la encontraron. Yo tengo acá me surge una duda, digamos que las personas que encuentran estos objetos, después de sí, como pues presenciar muchas pues actividades extrañas, lo que hacen es venderlas o regalarlas. ¿Por qué no las queman? ¿No crees que sería más lógico quemarlas? Sí sería lo más lógico, pero creería yo, en muchos casos, tristemente lo que prima más es el dinero. Y por este tema del morbo, incluso de la viralidad de hoy en día, la gente, si se encuentra algo extraño, lo que va a hacer es buscar monetizar. Y si esto incluye venderla o incluso crear contenido a base de este objeto, pues va a aprovechar lo más que pueda. Sí, bueno, digamos que todos buscan de alguna forma generar como esa riqueza a través de pues este tipo de historias, sean ciertas o no. Exacto. Pero estas que estamos contando son las que más trascendencia han tenido, independientemente de si han generado ingresos o no. Y yo les voy a contar otra historia muy corta, se llama La Caja de Dybbuk. Dybbuk traduce como espíritu maligno. Entonces se dice que hay una caja que supuestamente contiene un espíritu maligno. Ha causado muchos fenómenos y tragedias paranormales, incluyendo pues la muerte, sucesos muy extraños en los propietarios de esta. Después de estar en varias familias, actualmente es exhibida en un museo bajo estrictas medidas de seguridad. Y continuando, la silla de Thomas Busby. Busby era un hombre un poco pues corrupto, además de ser alcohólico, y era un estafador. Él solía frecuentar un bar y siempre se sentaba en la misma silla. Entonces él decía que era su silla favorita. Un día él tuvo un pequeño malentendido o trifulca con su suegro, ya que se iba a llevar a su amada. Y después de esto él decidió como ir a la casa del suegro y lo asesinó. Entonces al asesinar a su suegro, obviamente pues a él lo detuvieron y fue condenado a la pena de muerte. Ya, sí. Muchos se preguntarán qué es la silla pues donde lo electrocutaron, pues donde murió, pero no. Es muy extraño, pero se le concedió un último deseo a este hombre antes de morir. ¿Y qué crees que pidió? Algo relacionado al lugar donde él solía ir, Sí, sí, pidió que lo dejaran tomarse unas últimas cervezas en su bar. Ok. Y sentado en su silla. Justamente ahí. En la silla que él decía que era pues su silla favorita. Mientras él estaba bebiendo, él dijo las siguientes palabras. Antes de, digamos, que se terminara su último deseo, estando en el bar: que la muerte atrape a todo aquel que se atreva a sentarse sobre esta silla. Después de su ejecución, esta leyenda, la leyenda de lo que él dijo, se volvió muy famosa. Y más o menos en la Segunda Guerra Mundial, muchos pilotos antes de embarcarse decidieron sentarse en forma de burla. Ninguno de ellos volvió después de la guerra. Y así sucesivamente, muchas personas han muerto al sentarse en esta silla, pues no mueren ahí, sino días posteriores a esto. Se le puede conceder que han muerto más de 60 personas. Por eso es tan famosa y quizás sea uno de los objetos más malditos que hay en el planeta. Actualmente la silla está en un museo. Yo encontré que no solo está expuesta en un museo, sino que está como a unos 5 metros de altura, precisamente para que nadie se pueda sentar, ni siquiera por equivocación. Ah, qué bueno, Andrés, ese dato no lo sabía. Entonces ya saben, oyentes, la silla de Thomas Busby es uno de los objetos más malditos que hay. Totalmente, ya si es coincidencia o no, cada uno puede juzgar. Y vamos con la última historia. Al inicio de este capítulo mencionaba un muñeco en particular. Es probablemente el protagonista de muchas pesadillas de personas de nuestra generación.
y era Chucky. Al igual que el caso de Annabelle, Chucky también está basado en un muñeco de la vida real. Se trata de Robert the Doll o Robert el Muñeco. En Key West, Florida, durante el año 1904, Robert Eugene Otto recibe un llamativo regalo de cumpleaños. Un muñeco de paja vestido de marinero que abrazaba a un pequeño peluche que podría ser un perro o un león. Otras versiones afirman que el muñeco no tenía ropa y que fue el mismo niño el que le dio esta vestimenta, que era una ropa suya. El pequeño niño le pone su mismo nombre al muñeco. Con el tiempo, el niño empieza a sentirse asediado, primero teniendo algunas pesadillas y luego viendo al muñeco moverse solo o incluso escuchándolo reír. En ocasiones, los padres del niño oían ruidos en casa y encontraban a su hijo gritando junto a algunos muebles volcados. Al interrogar al pequeño, este solo respondía: Robert lo hizo. Algunas versiones de la historia cuentan que el niño creció con el muñeco a su lado, mientras que otros relatos aseguran que el pequeño marinero estuvo guardado durante años en el sótano de la casa, hasta que años después el ahora artista, es decir, el que era el niño, lo encontró nuevamente apegándose de nuevo a él. Hay quienes aseguran que el supuesto poder de Robert solo era una excusa para evadir la responsabilidad de ciertos hechos o travesuras por parte de su dueño, algo que se extendió por años, incluso cuando este último ya era un adulto. El hombre al parecer estaba obsesionado con el muñeco, tanto así que lo llevaba a todo lado y le hablaba como si fuera una persona real. Esto ocurrió hasta el día de su muerte en 1974. Objeto maldito no, pero hasta la fecha se le atribuyen accidentes de tránsito, pérdidas de empleo, huesos rotos y hasta divorcios de personas que han estado cerca suyo. ¿Y hoy en día dónde está el muñeco? Actualmente Robert the Doll se encuentra expuesto en el Museo East Martello de Key West, donde se cuenta esta historia y se advierte que para tomarle fotografías hay que pedirle permiso, pues de no hacerlo puede lanzar una especie de maldición. Muy buena historia, pues este muñeco ha desencadenado una serie de filmaciones, una saga completa, y bueno, también tiene pues una larga pues historia de tragedias, y pues siento también que quizá este hombre pues tenía, digamos, que un apego por el muñeco que se me parece a la historia de acá de Colombia del hombre que la novia la muñeca de trapo. Ok, sí, no lo había pensado, pero sí podría ser. Entonces puede ser algo psicológico. Aún así siento que puede haber parte de verdad en todo lo que él decía, y posiblemente el muñeco sí tenga algún espíritu dentro. Enigmas cerrados. Hablemos de eso. Antes de cerrar este programa, vamos a proceder con el tema de las recomendaciones. Primero quiero hablar de un libro llamado Haunted Objects, Story of Ghosts of Yourself, de Christopher Balzano y Tim Weisberg. Este libro reúne una colección de historias sobre objetos cotidianos que supuestamente están embrujados y poseen energías sobrenaturales. Los autores profundizan en cada caso, examinando las experiencias de las personas afectadas y explorando las posibles explicaciones detrás de los fenómenos inexplicables asociados a estos objetos. Y por otro lado, creería yo que el protagonista de esta noche no lo podría dejar por fuera, y es Chucky. Y no quiero recomendar las películas, sino la serie que actualmente se ha ganado el cariño de muchos seguidores a través del mundo, y es una serie del 2021, la cual sigue al icónico muñeco poseído por el espíritu del asesino Charles Lee Ray, quien vuelve a causar terror en un pequeño pueblo cuando un adolescente lo encuentra en una venta de garaje. La serie está creada por Don Mancini, el creador original de Chucky. Combina terror, humor negro y crítica social para reinventar la saga clásica. A todos los que llegaron hasta este punto, nuevamente muchísimas gracias. Nuestros nombres son Mateo y Andrés, y recuerden que están a solo un par de clics de escuchar una nueva historia, un nuevo tema o de conocer un nuevo personaje de los que hablamos aquí en nuestro programa. Esto es Enigmas Soterrados. Buenas noches. Buenas noches, estimados oyentes.